Leonhard Euler fue un famoso matemático, físico astrónomo suizo, geógrafo, lógico e ingeniero en la época de Euler. En la ciudad de Königsburg y Prusia había un río que contenía dos islas. Las islas estaban conectadas a las orillas del río por 7 puentes, como se muestra a continuación. Nuevamente tenemos el río, tenemos las dos islas y los 7 puentes. La gente pasaría tiempo caminando por los puentes para hacer ejercicio como tiempo pasado. Surgió la pregunta, ¿era posible planificar una caminata para que cruzas cada puente una vez y solo una vez? Esta es una pregunta de teoría de grafos, o fueron capaces de determinar que no fue posible. La teoría de grafos es un área relativamente nueva de las matemáticas, estudiada por primera vez por Euler en 1735. Desde entonces, se ha convertido en una poderosa herramienta utilizada en casi todas las ramas de la ciencia, y actualmente es un área activa de la investigación matemática. Los 7 puentes de Königsburg es el problema que originalmente inspiró la teoría de grafos. Considere un problema diferente. A continuación se muestra un gráfico de 4 puntos conectados a algunas líneas, como se muestra aquí. A la izquierda, es posible trazar cada línea una vez, y solo una vez sin levantar el lápiz, comenzar un final en un punto, uno de esos posibles. El intento podría parecerse a esto empezando aquí en la parte inferior: 1, 2, 3, 4, 5. 6. Y observe que aquí la única opción es volver a trazar una línea y, por lo tanto, este es un intento fallido, por lo que es posible que desee pausar el video y ver si puede crear un intento exitoso. Hay una conexión obvia entre este problema y el problema de los 7 puentes de Königsberg. Cualquier camino en el dibujo de puntos y líneas corresponde exactamente a un camino. Sobre los puentes de Königsburg, mirando la imagen de los puentes de Königsburg, fíjate cómo coloqué 4 puntos en las 4 masas de tierra. Desde aquí sí dibujo líneas que conectan los puntos que pasan por encima de los puentes. Las dos gráficas son equivalentes. Y ahora hablemos de algunas definiciones. Las imágenes, como los dibujos de puntos y líneas, se llaman gráficos. Los gráficos están formados por una colección de puntos llamados vértices, y líneas que conectan esos puntos llamados bordes. Mirando el gráfico aquí a la derecha, nuevamente tenemos un conjunto de vértices, y un conjunto de bordes. Vértices es singular para los vértices. Cuando dos vértices son conectados, decimos que son adyacentes. Por ejemplo, este vértice y este vértice son adyacentes. Así como este vértice y demás. Lo bueno de mirar gráficos en lugar de imágenes de ríos, islas y puentes es que ahora tenemos un objeto matemático para estudiar. Hemos destilado las partes importantes de la imagen del puente a los efectos del problema. Un paseo es una secuencia de vértices tal que los vértices son adyacentes. Un paseo en el que no se repite ningún borde se denomina sendero, y un sendero en el que no se repite ningún vértice se denomina camino. Un paseo que usa cada borde exactamente una vez se denomina trayectoria Euler. Una trayectoria Euler que comienza y se detiene en el mismo vértice es un circuito Euler. El grado de un vértice es el número de aristas conectadas a un vértice o que emanan de un vértice. Así, por ejemplo, este vértice de la derecha tiene grado 3 porque 3 aristas emanan de este vértice. Este vértice aquí en el medio tiene grado 5 porque hay 5 aristas que emana del vértice. Se conecta una gráfica si se puede ir de cualquier vértice a cualquier otro vértice siguiendo alguna ruta de aristas. El gráfico de arriba está conectado. Una gráfica que no está conectada se puede pensar como dos gráficas separadas dibujadas juntas y, finalmente, una gráfica que se puede dibujar en el plano sin ninguna. El cruce de bordes se llama plano. El gráfico proporcionado es plano y veamos un ejemplo. Use los siguientes gráficos a continuación. Si hay una ruta Euler es un circuito Euler. Un paseo que usa cada borde exactamente una vez es un camino Euler. Así que empezando aquí en la parte inferior veamos si tenemos un camino Euler. Así que vamos a empezar aquí. Y terminamos aquí. Pudimos formar un paseo que usa cada borde exactamente una vez y, por lo tanto, la gráfica tiene un camino Euler. Sin embargo, no comenzamos y paramos en el mismo vértice. No tenemos circuito Euler. Y ahora veamos el segundo gráfico, y de nuevo vamos a empezar aquí abajo. De nuevo sigamos un camino similar.
Notamos que esta vez comenzamos y terminamos en el mismo vértice y lo hicimos. Usar cada arista exactamente una vez que este gráfico tenga una ruta Euler así como un circuito Euler. Y veamos algunos otros usos de los gráficos. Albocam, Dan y Euler son todos miembros de un sitio web de redes sociales. El sitio permite a los miembros ser amigos entre sí. Resulta que Ali y los amigos de la cámara como lo son Bob, y Dan Euler es amigo de todos representan la situación con un gráfico. Cada persona estará representada por un vértice. Y cada amistad estará representada por un borde que es dos vértices que serán adyacentes si, y solo si las personas representadas por esos vértices son amigos. Para empezar, vamos a enumerar 5 vértices seguidos y etiquetarlos como BCD, y E para Albocam Dan Euler. Desde aquí, desde Allen Camera Friends, necesitamos una ventaja de la A a la C. Bob y Dan son amigos, necesitamos una ventaja de B a D. Bueno, hay amigos con todos, necesitamos una ventaja de E a D a C a B. Y a este gráfico representa la situación dada, pero podría ser más fácil de leer si representamos el gráfico de esta forma aquí a la derecha. Estos dos gráficos son equivalentes porque tenemos los mismos vértices y los mismos bordes, pero fíjate que este es mucho más limpio. Y para nuestro último ejemplo, se deben conectar 3 casas a cada uno de los 3 servicios públicos. ¿Cuál es el gráfico posible para esta situación? Bueno, el gráfico posible se proporciona aquí. A continuación tenemos las 3 casas H1, H2, H3 y tenemos las 3 utilidades U1, U2 y U3. Observe cómo hay una ventaja desde cada casa a cada uno de los 3 servicios públicos. La siguiente pregunta es si es posible hacer esto sin que se cruce ningún poste de servicios públicos. Recuerda, si podemos, entonces el gráfico es plano; si no podemos, entonces no es plano. Probemos uno. Intento. Aquí están los 3 bordes que conectan la casa 1 a los 3 servicios públicos, y aquí hay 3 bordes que conectan la casa 2 a los 3 servicios públicos. Aviso, hasta ahora no. Los bordes se cruzan y ahora tenemos que intentar conectar la casa 3 a los 3 servicios públicos, así que aquí podemos conectar la casa 3 con la utilidad 3, también podemos conectar la casa 3 a la utilidad 1 aquí, pero note que ahora estoy atascado. No puedo conectar la casa 3 a la utilidad sin cruzar un borde, así que desde esto intente que el gráfico no sea plano, pero eso no significa que sea el único intento, por lo que puede pausar el video, y ver si puede formar un gráfico para verificar si el gráfico dado de la izquierda es plano o no. Espero que te haya resultado útil.